los grandes debates ciudadanos que nos trajo el siglo XXI fue el del cambio de constitución. Un tema del que escuchamos hablar en los medios de comunicación, en las calles, incluso al interior de nuestras casas y sobre el que todos tenemos una opinión. Bueno, para contribuir con este sano debate, hemos preparado este programa sobre la historia de las constituciones que ha tenido el Perú. Pero antes de eso, vamos a revisar algunos conceptos fundamentales, porque a veces hablamos de vamos a cambiar la Constitución, no vamos a cambiar la Constitución. Bueno, vamos a empezar recordando qué es una Constitución y para qué sirve una Constitución a los ciudadanos. Estoy en la biblioteca del Congreso de la República. Y desde aquí comenzamos este programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La Constitución Política del Perú, también llamada Carta Magna, es el conjunto de leyes que organizan nuestro país. En la Constitución se consignan nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Una Constitución sirve para organizar la vida de la sociedad. Es el pacto más importante que hace una sociedad, porque de ese pacto, de esas ideas fundamentales, emana toda la regulación jurídica de un país. Todo se ordena conforme a lo establecido a la Constitución. Y ese ordenamiento nacional jurídico es el que rige la vida de todos los peruanos. Una Constitución sirve para organizar al Estado y para regular los derechos que el Estado reconoce a los ciudadanos. Toda Constitución tiene esas dos partes. Una larga lista de derechos que son, no todos, pero todos los que normalmente la tradición constitucional reconoce. Se pueden añadir más en distintas elaboraciones constitucionales en el paso del tiempo. Y una parte que se dedica a la organización del poder. Y esta organización del poder, normalmente en casi todas las constituciones modernas, se basa en el principio de separación de poderes. Ahora que ya sabemos qué es una Constitución y para qué sirve, la pregunta que surge es: ¿de dónde viene el constitucionalismo? Es decir, el ordenamiento jurídico de una sociedad a través de una constitución escrita. El constitucionalismo nace en su sentido moderno recién en el siglo XVIII. Hay un constitucionalismo medieval, que era un orden de la sociedad feudal, y hay un constitucionalismo antiguo en las ciudades griegas. Pero lo moderno viene en el siglo XVIII, en simultáneo con la Revolución Francesa, que establece una constitución para poner freno a los nobles, a la aristocracia, y los Estados Unidos para independizarse de Inglaterra, que era la potencia de la época. El constitucionalismo moderno, el que nosotros recogemos, proviene entonces de Francia y de los Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos en su momento fue revolucionario. Fueron los primeros países que rompieron con un gran imperio, como fue Inglaterra.
y fueron nuestro modelo durante el siglo XIX, porque eran 13 colonias chiquitas que se afirmaron y corrieron hacia el oeste para ganar tierras, ¿no? Eso fue en el siglo XIX. Y ahí nos viene, y en el caso concreto nuestro, el gran ejemplo, que viene de Francia, por supuesto, es la Constitución de Cádiz de 1812. A inicios del siglo XIX se produjo una fuerte crisis en el Imperio Español. Napoleón invadió el territorio de la península ibérica entre 1808 y 1814. Esto produjo la abdicación del rey de España, Carlos IV, y de su hijo, Fernando VII. En este contexto, los españoles convocaron a un congreso, un parlamento, que recibió el nombre de las Cortes de Cádiz. En este parlamento participaron los españoles peninsulares, es decir, los que vivían propiamente y habían nacido en territorio español, los españoles americanos, es decir, los que vivían de este lado del mundo, e incluso los peruanos. ¿Por qué? Porque Perú en ese momento estaba bajo el dominio de España, o del Imperio Español, para ser precisa. Esas Cortes de Cádiz dieron a luz a la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces hay un escenario ahí de oportunidad y de oportunismo para algunos sectores políticos de la sociedad española, de tratar de reestructurar el sistema político, de transformar el régimen político, aprovechándose de un contexto de crisis política y militar en la península, ¿no? Cádiz en realidad es un gran laboratorio, como lo decía François Guerra, un gran laboratorio conceptual, porque se empiezan a desarrollar términos y categorías políticas que son consideradas como parte de la modernidad política, ¿no? La Constitución de Cádiz, la famosa PEPA, se llamó así porque se promulgó el 19 de marzo de 1812, festividad de San José. La PEPA reconocía, entre otras cosas, la igualdad entre los españoles de América y Europa, la libertad de imprenta y la abolición del Tribunal de la Santa Inquisición. Además, el acceso de los analfabetos al voto. La Constitución de Cádiz establece el voto universal masculino, ¿no? En ese sentido no hay mucha restricción, porque el carácter de analfabeto no te excluye de la participación política. Cosa que va a ser además importante, porque esto se va además a reflejar en las constituciones peruanas del siglo XIX, que si bien es cierto establece uno de los criterios, el ser alfabeto, pero es incondicional en realidad, ¿no? Es decir, la condición de analfabeto a lo largo del siglo XIX no va a excluir a la población analfabeta, porque se van a crear otros mecanismos para vincular su participación. Y eso es un legado que nos deja la famosa Constitución de Cádiz. Algunos de los representantes peruanos que participaron en las Cortes de Cádiz fueron Vicente Morales Suárez, quien incluso llegó a presidirlas por pocos días debido a que murió de manera repentina. Además, Ramón Olaguer, Blas Ostolaza, Antonio Suazo y Dionisio Inca Yupanqui. Se tuvieron, por la premura del tiempo y por la situación de emergencia y de crisis política, se enviaron algunos que ya estaban viviendo en España. El Perú tuvo 5 representantes y de hecho América tuvo una importante participación. La vigencia de la Constitución de Cádiz fue muy breve, tanto para España como para América. Duró de 1812 a 1814, cuando Fernando VII regresó al trono y con él el régimen absolutista. Queda claro que esta Constitución nace antes de la República Peruana. Sin embargo, a pesar de su brevedad, su influencia es muy importante. Las constituciones del Perú, la del 23, 26, 28 y las que siguen adelante hasta la del 56,
recogen lo que se conoce como una tradición gaditana. Y si bien la Constitución de Cádiz fue tan importante, la que se considera primera Constitución del Perú fue la de 1823. A partir de entonces, nuestro país ha tenido 12 constituciones a lo largo de su vida republicana. Cuando San Martín dejó el Perú en 1822, quedó instalado un Congreso constituyente que fue justamente el que promulgó esta Constitución de 1823. La Constitución de 1823, en efecto, es una constitución liberal, pero también es una constitución que podría llamarle esquizofrénica, porque en medio de una realidad hostil, ¿no? En medio de la guerra, en medio de una lucha por lograr zafarse de la tutela política de España, decidió hacer un gobierno, ¿no? Pero un gobierno en el que el Ejecutivo no lo era nada, ¿no? Más lo era el Congreso. Era una constitución liberal. Dividía los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Planteaba un Congreso unicameral, es decir, de una cámara, y que la mayoría de edad fuesen los 25 años. Además, reconocía la nacionalidad peruana de todos aquellos que naciesen en el Perú. Acabábamos de dejar de ser una colonia, un virreinato. Esta Constitución fue suspendida casi de inmediato, apenas se promulgó, porque todavía continuaba la Guerra de Independencia. Además, llegó Simón Bolívar, que asumió poderes dictatoriales. Enseguida volvemos con la Constitución vitalicia de Simón Bolívar. La Constitución de 1826 fue elaborada por Simón Bolívar. No fue debatida por ningún congreso ni nada por el estilo, y obviamente era de una marcada tendencia conservadora. Este modelo de constitución era una réplica de la recién creada Constitución de Bolivia. La Constitución de 1826 tiene una curiosidad, no tiene mayormente una influencia norteamericana o francesa, salvo en algunos detalles, sino que su influencia es romana, ¿no? Es cesariana, ¿no? La idea de Julio César, la idea de dictadura vitalicia. La Constitución de 1826 reconocía 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El poder ejecutivo estaba formado por un presidente vitalicio, es decir, para toda la vida, que era, por supuesto, Simón Bolívar. Además, contaba con un vicepresidente y 3 ministerios. Además, dividía al Congreso no en una, no en 2, sino en 3 cámaras: senadores, tribunos y censores. A pesar de esta Constitución, el Perú ha tenido siempre más bien una tradición bicameral, es decir, de 2 cámaras en el Congreso. Con Bolívar hubo 3 cámaras, que era una locura, ¿no? Bolívar era un genio, pero aquí en materia constitucional lo que hizo fue atroz, digamos, ¿no? La Constitución vitalicia estuvo en vigor solo 50 días. Fue suspendida ni bien cayó el régimen bolivariano a fines de enero de 1827. La Constitución de 1828 sentó las bases constitucionales del Perú republicano y sirvió de modelo para las siguientes constituciones. Esta constitución fue de carácter liberal, discutida y aprobada por el segundo Congreso Constituyente y promulgada por el presidente José de la Mar. La Carta del 28 es la madre de todas nuestras constituciones. Claro, en el sentido que es el esquema, ¿no?
que ha vivido más de 100 años. Y ahora hay cosas que han cambiado, pero básicamente la Carta del 28 es fundacional. La Constitución de 1828 trae algunos detalles que van a marcar la vida del país. Por un lado, el rechazo de la posibilidad, digamos, la afirmación de que el nuestro es un país unitario. La condición de país unitario no ha variado en ningún momento. Digamos, ha habido una tentativa federalista con la Confederación Perú-Boliviana, pero solamente un experimento político que duró 3 años. Hay ciertos contenidos en la Constitución peruana que han sido inmutables. Por ejemplo, el Perú es una república unitaria. Siempre esos contenidos pétreos de la Constitución, inamovibles de la Constitución, se han repetido en todas las constituciones peruanas. Lo que varían son algunos elementos. La Constitución de 1828 fue la primera que adoptó el sistema bicameral del Congreso, es decir, 2 cámaras, senadores y diputados. Como dijimos, esto ha sido casi una constante en nuestra historia. Además, esta Constitución estableció el periodo presidencial de 4 años e incluyó la figura del vicepresidente. Establece claramente cuál es la división del poder político en términos legislativo, ejecutivo y las atribuciones jurisdiccionales del poder judicial, ¿no? A pesar de que ahora tengamos un Congreso unicameral, es decir, con una sola cámara, porque así lo estableció la Constitución de 1993, el Perú siempre ha tenido una larga tradición bicameral. Y hablando de tradiciones y comparaciones, me pongo a pensar, y seguramente ustedes también estarán pensando lo mismo, ¿por qué el Perú tiene hasta este momento 12 constituciones y Estados Unidos, por ejemplo, solamente una? ¿Tiene que ver eso con que somos un país menos instruido, menos organizado? ¿Es relevante hacernos esta pregunta o solamente es parte del autobullying que nos caracteriza como peruanos? En los Estados Unidos lo que toman es el texto original y sobre ese texto se hacen sucesivas enmiendas. Esas enmiendas son sus reformas constitucionales, que tienen además un procedimiento bastante complejo, porque recordemos que la Constitución de los Estados Unidos es la Constitución de 50 estados asociados, que a su vez tiene cada uno de esos estados su propia Constitución. Pero en la vida día a día las constituciones de los estados son cambiadas cada 10 o 15 años. No la pueden cambiar. Porque esa constitución dio nacimiento a un país. O sea, es la partida de nacimiento. No la pueden eliminar. Si eso se añade que es un país federal... Nosotros tenemos un régimen unitario. Nuestro régimen no es federal. República unitaria. Y esa república unitaria efectivamente ha modificado muchas veces su constitución, pero los elementos centrales de su constitución nunca han cambiado. Son los mismos. Se ha reconocido siempre a los ciudadanos del Perú en todas sus constituciones el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación, el derecho de propiedad. Siempre han estado. Siempre se ha reconocido que el Estado peruano tiene poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Siempre han estado. Lo que varían son otros elementos. Los contenidos permanentes de la Constitución peruana no han variado en 200 años. La Constitución de 1834 fue promulgada por el presidente provisorio Luis José de Orbegoso en el contexto del inicio de la Confederación Perú-Boliviana. En concreto, se trataba de una enmienda a la Constitución de 1828. Y esto es algo que ha ocurrido varias veces, que en lugar de hacer enmiendas a la Constitución, que es un proceso válido, se promulgan nuevas constituciones.
Lo que buscaba la Constitución de 1834, casi de manera específica, era limitar el poder de los caudillos militares que se encontraban en su momento estelar. ¿Se acuerdan qué momento era ese? La guerra de los caudillos por el poder. Bueno, ahí fue. Luego del fin de la Confederación Perú-Boliviana, el presidente Agustín Gamarra convocó a un nuevo Congreso Constituyente. Este Congreso se reunió en la ciudad de Huancayo y promulgó la Constitución de 1839 que ratificó a Gamarra en el cargo. Esta Constitución fue conocida como la Constitución de Huancayo. Sin contar la Constitución vitalicia de 1826, la de Bolívar, que duró muy poco, la de 1839 es la primera constitución de corte conservador que tuvo el Perú. Esta constitución fortaleció la figura del presidente y debilitó al poder legislativo, es decir, al Congreso. Se estableció un fuerte centralismo en perjuicio de las autoridades locales. No hay que olvidar, por un lado, de que es una constitución que se afirma después de una guerra, ¿no? Después de una guerra, podría decir, después de una guerra civil. De tal manera que esta es una constitución que de alguna manera se elabora con el propósito de dejar sin efecto la obra del general Santa Cruz. Luego de la muerte de Gamarra en 1841, se desató un periodo de anarquía militar. A pesar de ello, la Constitución de 1839 se mantuvo hasta julio de 1855, año en que fue derogada. En 1855, el gobierno provisorio de Ramón Castilla convocó a elecciones para una asamblea constituyente, una convención nacional, con el fin de reformar la Constitución de 1839. Finalmente, en octubre del año siguiente, se promulgó la Constitución de 1856, es decir, una nueva Constitución. Participaron en ella de manera destacada los hermanos Pedro y José Gálvez, que eran unos reputados intelectuales de esa época. Esta constitución, la de 1856, fue profundamente liberal, antimilitarista, descentralista y anticlerical. ¿Qué cosa quiere decir anticlerical? Que separa muy bien el poder político de la Iglesia. Justamente por eso es que no tuvo mucho respaldo popular, dado que en aquel entonces, digamos que la población era profundamente católica. Castilla promulgó esta constitución, pero no estuvo conforme con ella, sobre todo por la disminución de las atribuciones del presidente y el fortalecimiento del legislativo, creando un conflicto entre ambos poderes. Castilla era un hombre práctico. No podríamos vincularlo a posiciones ideológicas, salvo por razones de pura vocación utilitaria, ¿no? Él convivió con la Constitución de 1839, que era conservadora. No podría decirse que tuvo un papel protagónico en la promulgación de la Constitución de 1856. Hasta podría decirse que la Constitución le fue impuesta por los hermanos Gálvez, que tenían, digamos, la posición dominante en ese momento. La Constitución de 1856 estableció la vacancia presidencial por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso. Además, creó el Consejo de Ministros y la figura del fiscal de la Nación. Es una constitución que, por un lado, por ejemplo, es romántica, ¿no? Es decir, pone fin, es abolicionista total, pone fin a la pena de muerte. Es la única constitución en toda la historia constitucional del Perú que prohíbe la pena de muerte. No se puede aplicar la pena de muerte en ningún caso. Nuestra constitución actual establece para pena de muerte para el terrorismo, y traición a la patria, que no se puede aplicar por unas normas internacionales relativas a la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Regresamos con la Constitución de mayor duración en nuestra historia. La de 1860 fue una constitución de consenso y ha sido la de mayor duración y estabilidad de toda nuestra historia. Duró nada menos que 60 años, hasta 1920. La de 1860, entonces, fue una constitución equilibrada. Fue promulgada por el presidente Ramón Castilla y se suspendió solamente en 1867, cuando se buscó modificarla, cambiarla, y durante la guerra con Chile, porque en ese periodo nuestro país se rigió por un estatuto provisorio. El Perú es caníbal hasta 1850 más o menos. Guerras civiles, caudillos, guerras internacionales. Y en los 50, cuando llega Castilla al poder, más o menos arregla las cosas, y Castilla busca un acuerdo entre liberales y conservadores, que eran las dos fuerzas de la época, y lo logra. Entonces, esta constitución quiere ser derogada, no se puede, subsiste a la guerra con Chile, tiene varios cambios, y llega hasta el año 19. En 1867, el gobierno dictatorial de Mariano Ignacio Prado promulgó una constitución marcadamente liberal, con el objetivo de reivindicar los principios de la Constitución de 1856, vale decir, la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Sin embargo, solo duró 8 meses, luego de los cuales se restableció la Constitución de 1860, debido, entre otras cosas, a la oposición conservadora. La Constitución de 1920 surgió luego del golpe de Estado de Augusto B. Leguía de 1919, efectuado luego de ganar las elecciones. Se convocó a una Asamblea Nacional que promulgó la Constitución en enero de 1920. La Constitución de 1920 fue de carácter progresista y reconoció por fin legalmente la existencia de las comunidades indígenas y la protección a la población aborigen. Esta Constitución además implementó el Consejo de Estado y los congresos regionales. Sin embargo, fue vulnerada por el propio presidente Leguía, que la modificó para ser reelegido 3 veces. A la tercera, el pueblo se hartó, pues, y fue derrocado. La primera constitución social es la Constitución de 1920. Hay una serie de instituciones, por ejemplo, de reconocimiento a la legitimidad de las comunidades indígenas, ¿no? Algo que nunca se dijo antes, ¿no? El reconocimiento de ciertos derechos sociales. Jornada laboral, intervención o supervisión del Ministerio de Trabajo, salario mínimo, respeto a las comunidades indígenas con semán entre ellos. O sea, hay un elemento social fruto del indigenismo de la época, que Leguía lo asume. Claro, se surre en él, pero lo asume. Entonces es importante esa carta del año 20, por motivos teóricos, no políticos. La Constitución de 1933 se creó después de la caída de Leguía. Fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1931 y finalmente promulgada por el presidente Luis Sánchez Cerro en 1933. Esta Constitución
tuvo una vigencia de 46 años. De hecho, fue la más larga que tuvimos en el siglo XX. Esta Constitución aún mantenía muchas restricciones electorales, como la exclusión del voto a los menores de 21 años, a las mujeres y a los analfabetos. Además, permitió la exclusión del Partido Aprista y del Partido Comunista como partidos de filiación internacional. Entre sus principales modificaciones se prohibió por completo la reelección inmediata del presidente. Esto en clara alusión a Leguía. Además, limitó las funciones del presidente. Creo que la Constitución de 1933 hace aparte de que se dicta con el propósito que nos olvidemos de Leguía, ratifica muchas de los derechos sociales que el leguismo había dado y que no había sabido cumplir, ¿no? La Constitución de 1979 nació al final de la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En medio de una grave crisis económica y social, el presidente general Francisco Morales Bermúdez convocó a una asamblea constituyente que se instaló el 28 de julio de 1978 y fue presidida por el veterano líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Ninguno de los partidos tenía mayoría, o sea, ninguno tenía 51 votos, pero obviamente teníamos personalidades extraordinarias. El APRA tenía a Luis Alberto Sánchez, a Carlos Manuel Cox, a Luis Heisen, tenía a Andrés Townsend, a Carlos Enrique Melgar, a Javier Vallerriestra. Bueno, teníamos un grupo de constituyentes de primer nivel. El PPC tenía a Bedoya, a Laisa Grundi, Ramírez del Villar, Mario Polar, Antonino Espinosa Laña. La izquierda marxista tenía, a don Jorge del Prado, el secretario general del Partido Comunista, discípulo de Mariátegui. Estaba Hugo Blanco, que había obtenido una gran votación. O sea, mire usted las personalidades que había en la constituyente. Pero logramos, ¿no?, con los votos del APRA y del PPC fundamentalmente, aprobar el texto constitucional. Se llega a un acuerdo de la transición democrática. Y se produce una transición democrática muy interesante, ¿no? Morales Bermúdez permite la apertura, se inicia una negociación básicamente con el APRA y con el PPC. La defectuosa Constitución de 1933, por su obsoleto estilo y espíritu, es la última Constitución del siglo XX. La que se dicte ahora deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. La Constitución de 1979 fue acusada por la izquierda peruana de ser una constitución neoliberal capitalista. La izquierda peruana no la firmó, no aceptó poner su firma, los partidos de izquierda, en esa constitución, que fue parte, hay que decirlo, ideas del Partido Popular Cristiano y del Partido Aprista, las que permearon en esa constitución. Ideas traídas de la tradición constitucional peruana, pero también muchas de ellas de la recientemente aprobada Constitución española. Esto hace que se incorpore por primera vez un Tribunal de Garantías Constitucionales o el Ministerio Público como una organización autónoma. Estas ideas llegan a la Constitución del 79, reitero, acusada en su capítulo económico de ser una constitución muy neoliberal. Años después, y sorprendentemente, otras voces han dicho que esa constitución es una constitución de izquierda. Todo depende en qué momento de la historia estemos para verificar si la Constitución responde o no a las expectativas de la población. Algunas de las disposiciones más importantes que trajo la Constitución de 1979 fueron la incorporación del voto de los analfabetos y la rebaja de la mayoría de edad, de 21 a 18 años. El 79 recoge el voto a la mujer, baja la edad
recoge los otros analfabetos y moderniza digamos, el aparato del Estado, unifica las fuerzas policiales, etcétera, ¿no? Es una carta muy interesante. Lo que pasa es que como es muy de compromiso, la gente no le gustaba eso. Y claro, ya han pasado tantos años que volver a esa carta es imposible, ¿no? Las constituciones que no se usan son como las casas viejas de playa. No va si se caen a pedazos, así de simple. Ese es el problema. Volvemos con lo último del programa, la Constitución de 1993. En 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones y el 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. A continuación, y debido a la presión internacional, convocó a un Congreso Constituyente. Fujimori cierra todo, no solamente el Congreso, es el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, los gobiernos regionales, es decir, lo tenía todo. Entonces crea una situación. Fruto de eso es la reunión en OEA, que eso ya se da en mayo. Y ahí sale el acuerdo, que es la salida democrática para este golpe, de crear este Congreso, de convocar este Congreso Constituyente. Entonces las elecciones son el 92, fines, diciembre del 92, y en menos de un año se hace esta Constitución. Las constituciones en el Perú siempre han sido un pacto de salida de una situación de crisis política. La Constitución del 79 es justamente un pacto que permite al gobierno militar para manejar su propia transición de salida. La Constitución del 93 es un pacto de Alberto Fujimori, una promesa hecha a la comunidad internacional, el compromiso de las Bahamas en la OEA, para salir de una situación de crisis política. Estos pactos reflejan, por supuesto, el espíritu de su tiempo. Entonces, lo que ocurre ahí es que Fujimori tiene una mayoría absoluta. Ellos, solamente la bancada de Cambio 90, no la mayoría, eran 44, más la alianza que hace con Renovación, con Rafael Rey, tenían mayoría absoluta. Y entonces podían hacer lo que quisieran. Se perdió una extraordinaria ocasión de hacer lo que debe ser una constitución, que es una búsqueda de consensos, con participación. Eso es lo que no se dio. La de 1993 es la única constitución que ha sido sometida a referéndum, a consulta popular, donde ganó el sí por un ajustado margen, 52% contra 48% del no. Entonces nosotros lo vivimos desde una minoría que peleó intensamente que esta es una constitución tremendamente neoliberal. Era entregar todo al mercado. Y ahora estamos viendo los frutos, ¿no? La Constitución de 1993 contemplaba la reelección presidencial y la unicameralidad del Parlamento. Es decir, dejábamos de tener Cámara de Senadores y Diputados para pasar a tener solo congresistas. Lo que pasa es que el bicameralismo decayó porque se convirtió en una cámara en remedio de la otra. Entonces, claro, si una hace lo mismo que la otra, una sobra. El 79 tuvo la sabiduría de diferenciar las funciones. El Senado para ciertas cosas
y diputados para otros. Eso empezó ahí. Pero Fujimori lo eliminó a la mala. Se ha querido restablecer el Senado en muchas oportunidades y no se ha podido. ¿Por qué? No lo sé. Eso fue el gran error del 93, haber eliminado el Senado, era un equilibrio. Con un Senado hay muchas cosas que no hubieran pasado. Y ahora sí, vamos a entrar un poco más al tema del cambio de constitución. Existe un debate en torno a si la Constitución de 1993 es extremadamente neoliberal y si eso facilitó de alguna manera el crecimiento económico que experimentó nuestro país a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Aunque ya vimos que ese desarrollo económico no se tradujo en cobertura de servicios de salud y educación para las mayorías. La Constitución del 93, en su capítulo económico, establece 3 medidas que van a ser fundamentales. Algunas ya estaban en la Constitución del 79, pero van a imponer una disciplina muy importante al Estado. La primera es que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Y esto se ha cumplido. Hay que decirlo que a partir del 93 se cumplió. Esto implica disciplina fiscal. Hay un mensaje de disciplina fiscal. No se gasta lo que no se tiene. Lo segundo es la constitucionalidad de un principio del derecho civil que se llama pacta sunt servanda, que no inventa la Constitución del 93, es un principio del derecho romano. Eso se llama el contrato es ley entre las partes. Eso está en la Constitución del 93 como un principio esencial de la economía de mercado. Por ley, no se puede modificar pactos entre particulares o entre particulares y en el Estado. ¿Eso qué generó? Una enorme estabilidad jurídica para cualquier inversión nacional o extranjera. Porque como el Estado está imposibilitado de modificar arbitrariamente y unilateralmente un contrato, el contrato tiene vigencia en el tiempo. Un aspecto gravitante sobre el que se centra el debate acerca de la Constitución de 1993 tiene que ver con su artículo 60, que habla sobre la subsidiariedad del Estado. En el año 93, el Estado peruano salía de una situación crítica y dramática de falencia de la empresa pública peruana. Empresa pública que llegó a tener más de 300 empresas públicas en el Estado peruano y que llegó a tener control de todas las actividades, sea el transporte aéreo, sea el transporte de pasajeros, sea la minería, la pesca, la agricultura, en fin, toda actividad. Esto generó una enorme pérdida al Estado peruano a lo largo de 20 años y hizo que ese modelo impuesto por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado fracasara. Ese modelo fracasado entra en liquidación y el Estado decide no solamente cerrar algunas empresas, vender otras. El Estado decide que ese modelo no es aceptable como modelo de negocio. Los monopolios estatales en la experiencia peruana fueron fuente de mal manejo, de corrupción y de clientelismo político. En esa perspectiva se decide que el Estado sí puede participar en la economía, solo cuando los privados no puedan prestar el bien o el servicio que se requiere, de manera subsidiaria. El Estado quebró siempre quebró. El Estado debe limitarse a cosas básicas. Salud, que es un desastre. Educación, que es otro desastre. Seguridad, que es otro desastre. Lo que ha ocurrido con educación es que se entregó totalmente al mercado. Lo que se les dio fue absolutamente todo. Hay artículos que no solamente se exonera de toda la tributación, es porque les dan toda la liberación de impuestos indirectos, directos, bienes, actividades, servicios, todo. Y además
se quita lo que estaba en la Constitución del 79, que era la prohibición del lucro en educación. Entonces, lo que no está prohibido está permitido. Y por tanto, entonces, desde el comienzo se plantea que cualquier persona jurídica puede crear instituciones educativas de todo el nivel, desde el inicial hasta la superior, y eso es lo que da el crecimiento de la educación privada, que ahora estamos viendo en qué situación está y cómo ha perjudicado, porque para que crezca la privada tenía que estar muy mal y baja la educación pública, y eso es lo que estamos viendo. Hay mucha crispación en el ambiente, no hay serenidad. Y los que hablan de cambiar la Constitución no saben qué es una Constitución y qué hay que cambiar. Por ejemplo, hay que cambiar la Constitución para dar preferencia a la agricultura. Eso no es constitucional. Esas son políticas públicas del Estado. Hay que dar mayor sanción a los corruptos. Perfecto, ese es el Código Penal. Entonces no sabe, la gente que habla no sabe y cree que la Constitución es como un vaso de agua, ¿no? Lo lleno y lo vacío, no es así. Una última cuestión, ¿es realmente imprescindible cambiar toda la Constitución? ¿O quizás podemos solamente realizar algunas enmiendas? Mi experiencia es que los países serios y desarrollados no cambian de constitución así nomás, como quien cambia una camiseta. La constitución no cambia nada, salvo que hay una clase política que lo quiera hacer. Inglaterra no tiene constitución, tiene 8 leyes fundamentales. Lo primero que hay que reclamar es que el electorado y los promotores del cambio de la Constitución lean la Constitución, la vigente, la tengo acá, y que nos digan qué cosa quieren cambiar. Esta Constitución, la del 93, ha tenido 18 modificaciones sustanciales durante el tiempo de su vigencia. Por ejemplo, cuando fue aprobada, el tema de la descentralización no estaba contemplado. Cuando fue aprobada, se permitía la reelección inmediata del presidente de la República. Hoy hemos cambiado hace poco el Consejo Nacional de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia. Es decir, la Constitución vigente admite reformas. La pregunta es, ¿para qué quieren una nueva Constitución completa si probablemente, como ha sucedido en toda la historia del Perú, repitan lo fundamental? Me parece que hemos cumplido con los objetivos del programa de hoy. Al menos eso espero. Ya sabemos qué es una constitución, cuántas constituciones hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana y sobre todo, ¿para qué sirve tener una constitución? Debemos estar siempre informados para que cuando nos toque expresar nuestra opinión en este o en cualquier otro debate, sepamos hacerlo con buenos argumentos. ¿No les parece? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.